¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al programa Conversando en Familia. Hoy sábado vamos a desarrollar un tema bastante importante, muy sensible y muy de actualidad también. El tema a desarrollarse es el derecho de los niños y adolescentes a relacionarse con sus padres en emergencia sanitaria. Actualmente seguimos en la situación de pandemia, el COVID-19 todavía está vigente, está presente, no existe la vacuna. Hay una serie de restricciones, limitaciones que estamos padeciendo ya hace buenos meses, varios meses. Entonces, cuando vemos familias que están en una situación de separación, eh, siempre los conflictos de los padres hace que, bueno, la pareja se separe por X motivo y en el centro del conflicto están los niños. Y para nosotros siempre consideramos a los niños, a los adolescentes, como una población vulnerable. Hoy día vamos a conversar con la jueza Carmen Vázquez Barrantes sobre este tema y acá les voy a dar algunas semblanzas de ella para que la conozcan un poquito más. Rocío del Carmen Vázquez Barrantes es egresada de la Universidad Pontificia Católica del Perú de la Facultad de Derecho. Asimismo, es juez titular de familia de la Corte Superior de Justicia del Callao. Ella es becaria de la UNICEF y la Academia de la Magistratura en 2011. Tiene una especialización en Derechos de la Infancia. También tiene una diplomatura en Derechos de la Infancia obtenida en la Universidad Diego Portales de Chile. Asimismo, ella es ponente y expositora en temas de familia. Con ustedes, la abogada y la jueza también, Rocío Vázquez Barrantes. Adelante. Soy la doctora Rocío del Carmen Vázquez Barrantes, soy juez titular de familia de la Corte Superior de Justicia del Callao y quiero agradecer la invitación de la ONG Fortaleciendo a la Familia, de Claudia Rosa Pérez sobre todo, que me une una amistad de años, y gracias por esta oportunidad de poderme dirigir a muchas familias para poder tocar algún tema sobre familia de ámbito lo que es mi especialidad, que es el derecho, pero que creo que puede servirles, ayudarlos desde un punto de vista pedagógico, al conocer algunas cosas que siempre son importantes o necesarias justamente para fortalecer nuestras familias. Voy entonces esta noche a tratar un tema que está... El tema de hoy que he traído para ustedes es el derecho de los niños y adolescentes a relacionarse con sus padres en estos tiempos de emergencia sanitaria. Muchas familias, a veces la idea es que estén juntas, ¿no? Y que la familia sea una unidad. Pero en algunos casos, las familias no son una unidad, ¿no? Y están a veces distanciadas por muchas razones personales, incluso ahora mismo por la propia pandemia, ¿no? Esta pandemia, por ejemplo, ha hecho que muchas familias se fortalezcan, ¿no? Que fortalezcan su unidad familiar por el hecho de vincularse y estar juntas. En la vida diaria antes de la pandemia hacía que cada uno de nosotros estuviera por su cuenta, por su lado, en el trabajo, aquí, allá, y a veces había muy poco espacio para la familia. Hoy en día tenemos un mayor espacio para el tema de la familia, pero también, como digo, o bien ha unido familias, o bien también esta convivencia diaria ha generado también rupturas en familias, ¿no? Entonces, a partir de esto es que este tema, por lo menos en los juzgados, ya era un tema recurrente, era un tema bastante recurrente y se ha vuelto más recurrente, pero con algunos problemas adicionales generados por toda la emergencia sanitaria. Sin embargo, algo que quisiera empezar a tratar con ustedes es algo que es sustancial, que va más allá del tema mismo, ¿no? Y es este hecho, como lo dice el Centro de Investigaciones Inocenti de UNICEF en Florencia, la verdadera medida del progreso de una nación es la forma como atiende a sus niños. Los indicadores económicos en un país están dados, por ejemplo, por las tasas de mortalidad infantil. A nivel económico, un país se mide en su impacto
por los temas de tasa de mortalidad infantil, de desnutrición infantil, porque esos son los elementos que llevan a saber si una sociedad es una sociedad en progreso o no. Hace 30 años ya, ¿no?, el Perú suscribió, al igual que todos los países del mundo, no hay un solo país que no haya suscrito la Convención sobre los Derechos del Niño. Estados Unidos la ha suscrito con observaciones, Rusia la suscribió con observaciones, pero aún así no hay un solo país del mundo que no haya suscrito la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto ya, como digo yo, de hace más de 30 años. Y parecería que decir entonces que los niños son sujeto y no objeto de derechos es una verdad que no tiene cuestionamiento, ¿no? Sin embargo, no es tan exacto al momento de la práctica, ¿no? Y es una premisa esencial de declaración de principios básica en la labor jurídica de nosotros para la protección de los derechos de la infancia. Porque hoy en día, cada día, se reconoce más la autonomía y la responsabilidad de los jóvenes frente a sí mismos y frente a la sociedad. Hemos pasado por varios modelos y sistemas jurídicos en el desarrollo de los derechos de la infancia. Desde una que era la situación de la protección, la situación irregular, a otra que es la situación de la protección integral, que es la que hoy día rige en la mayor parte del mundo el sistema jurídico de protección de la infancia, pero incluso hoy día el mundo va más allá y va hacia una doctrina de la autonomía de los niños y adolescentes. ¿Qué significa tener un enfoque de derechos del niño? Un enfoque de derechos del niño implica partir no de una visión adultocéntrica. ¿A qué le llamamos una visión adultocéntrica convenida, como dice aquí en el PPT? Es esa que esconde a la infancia en el ámbito de la vida privada de la mirada adulta. Es decir, nosotros marcamos un ámbito de la vida privada y en ese ámbito de la vida privada los niños tienen un mundo en el cual la mirada del adulto no penetra ese mundo privado, salvo cuando su comportamiento es visto como un problema que altera el orden social o cuando el incumplimiento del deber parental despierta la conciencia colectiva. ¿Qué es esto en buen cristiano? Simple y sencillo. ¿Cuándo es que generalmente la sociedad visibiliza a sus niños y a sus adolescentes? Cuando estos infringen la ley, ¿no es cierto? Y nuestro sistema no escapa de eso. ¿Por qué lo visibiliza? Porque hoy en día, por ejemplo, nosotros ya tenemos un código de responsabilidad penal de adolescentes que antes no teníamos. Entonces, en el ámbito penal, esa respuesta del Estado y de la sociedad a los niños y a los adolescentes que infringen la ley, ellos sí se visibilizan, por ejemplo, en ese ámbito. O cuando estamos ante el maltrato infantil, que ese es el incumplimiento del deber parental, el maltrato infantil, la omisión de asistencia familiar, el incumplimiento del padre de su deber de alimentos, entonces, o cuando hay un abandono de los niños. En esas circunstancias, entonces, los niños se hacen visibles fácilmente. El derecho de los niños se hace fácilmente visible. ¿Quién no tiene sentimientos de pena, de dolor frente a un niño maltratado, un niño abandonado? Más difícil es el tema de los adolescentes infractores, porque generalmente somos muy duros y con ellos, olvidando que muchos de ellos son niños también, ¿no? Y que a veces estas situaciones en las que se arrastran no son totalmente su responsabilidad, pero no me voy a apartar de eso. Y eso es versus lo civil, porque por ejemplo cuando enfrentamos un tema civil netamente, como una tenencia, como una patria potestad, el tema de la visibilización de los derechos de los chicos se hace más chiquitito. Un ejemplo concreto,
Cuando uno va a un procedimiento de tenencia o de régimen de visitas o un divorcio entre los padres, los niños no tienen, por ejemplo, una representación procesal propia, pese a que muchas veces sus intereses pueden estar en conflicto con los intereses de sus padres. Entonces, la mirada del adulto siempre tiende a visibilizar al niño o al adolescente en estos dos casos, y mucho menos cuando el problema se centra solamente en el ámbito de la vida privada de la familia. El sentimiento de pertenencia habitual de pertenencia a los padres es generalmente habitual, ¿no? Eso está reforzado por patrones culturales, por patrones tradicionales, es ya una formación que tenemos de mucho tiempo antes y que es también muy difícil a veces de modificar, aunque en estos últimos tiempos, con todas las campañas sobre los derechos del niño, el hecho también de que los padres ya tienen otra mentalidad sobre ello, ha ido avanzando y progresando, ¿no es cierto? Y muchas veces también porque el Estado le es más fácil hacer descansar casi en forma exclusiva en la autonomía familiar el control y la defensa de los niños, ¿no es cierto? O sea, el Estado también, a diferencia, por ejemplo, del mundo europeo, nuestros estados en América Latina marcan una diferencia hacia atrás, ¿no? O sea, se eximen, se lavan las manos de ciertos temas que se los dejan al ámbito familiar, ¿no? Porque prefieren no ocuparse de ello y que sea la familia la que resuelva su problema, ¿no es cierto? Entonces, ese hecho también hace que los niños y los adolescentes sean menos visibles en sus derechos frente a la sociedad. La sociedad los tiene, mejor dicho, no los ve, no ve el tema o la problemática que puede traer el que ellos ejerzan su derecho de una manera más fácil, más amplia, más regular. Entonces, pareciera ser a veces que reconocer el derecho de los niños y adolescentes es una concesión graciosa que los adultos hacemos de ello, ¿no? O sea, yo te reconozco, sí te reconozco derechos, te reconozco que sí tienes derechos, pero porque yo te los reconozco, no necesariamente porque tú los tienes como persona o como ser humano. Y el tema de los derechos del niño parte, y la convención, que es el eje principal, parte por un precepto fundamental y básico. Los niños son sujetos de derechos por sí y de por sí, no porque otros se lo reconozcan o porque otros le otorguen el derecho, sino porque la sola esencia de ser seres humanos les da esos derechos con una doble protección, la que tienen todos los seres humanos y la adicional por ser ellos niños y adolescentes y por ser una parte de la sociedad vulnerable a la transgresión de sus derechos. Algo que no puede olvidarse y no puede dejarse de lado es que la familia es la primera cédula básica, es el origen, es el núcleo esencial en el que se producen o que se originan, en el que se gestan los derechos del niño. O sea, es ahí donde nosotros vamos a encontrar que los niños crezcan con la defensa de sus derechos, ¿no es cierto? Es ahí donde vamos a centrar el tema de la protección y la defensa, como reforzando la responsabilidad de los padres, reforzando a la familia. Nosotros no podemos avanzar en una sociedad que busque la concreción de todos los derechos de los niños y los adolescentes si olvidamos el tema de la familia, si dejamos de lado a la familia, si no la reforzamos en los deberes que debe de cumplir la familia, de orientar, de proteger, de otorgar no solamente bienestar material, sino un bienestar espiritual, un bienestar emocional. Y esa parte
tampoco puede ser dejada por el Estado en exclusiva responsabilidad de los padres o de la familia sola, sino que el Estado tiene que acompañar ese crecimiento de la familia, esa funcionabilidad de la familia para tener una sociedad más sana, una sociedad que pueda desarrollarse de mejor manera. Cuando los padres dejan de lado esta responsabilidad que les es natural, que les es esencial, entonces es donde se producen los problemas. Incluso cuando dejan de lado esa responsabilidad por su propia realización personal o por temas que humanamente pueden ser impostergables, ¿no? Un desarrollo profesional, un desarrollo económico, un desarrollo de progreso familiar. Incluso en esos casos, subordinar el interés de los niños de una familia, ¿no? De los niños y adolescentes de la familia a esos intereses puede ocasionar conflicto, crisis dentro de ellos y puede originar la vulneración de los derechos de los niños de la familia, ¿no? La mejor forma de protegerlos es que una familia centre el enfoque de los derechos de los niños como un elemento principal de su desarrollo familiar. Y desde esa perspectiva surge este derecho, que es el derecho a relacionarse con sus padres. Nosotros, por ejemplo, en nuestra norma tenemos el derecho de visitas, el régimen de visitas, y como en algún momento habíamos conversado con Claudita antes, ¿no? En algunas otras ocasiones, del mismo tema gramatical y semántico parte este asunto de que el derecho de visitas, régimen de visitas, como si fuera el derecho de los padres. Y sí, pero más que el derecho de los padres es el derecho a ser visitado. O sea, ese es el enfoque que nosotros tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que ponerlos a ellos, a los niños y adolescentes, en la primera línea frente a nosotros. ¿Y por qué? Por una simple razón. Porque son más vulnerables que nosotros. O sea, cuando se hunde un barco, ¿qué decimos? ¿O qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que dice el capitán? Los niños, las mujeres, y hoy en día diríamos, y los adultos mayores primero, ¿no? ¿Por qué hacemos eso? No por un tema de minusvalía, no por un tema de que son más débiles, no, por un tema de mayor vulnerabilidad, y es una vulnerabilidad que es evidente, que parte de una constatación objetiva de hechos, ¿no es cierto? Un niño pequeño no tiene la misma capacidad física que un adulto para determinadas cosas, entonces tiene una circunstancia de vulnerabilidad. Intelectual está perfecto, pero tiene una circunstancia de vulnerabilidad. Esas circunstancias de vulnerabilidad son las que lo hacen prioritario. Entonces, por eso, nuestra mentalidad tiene que cambiar. No es que los padres tengan derecho a visitar a sus hijos, es que los hijos tienen derecho a ser visitados por sus padres. Cuando nosotros, los adultos, empecemos así, entonces vamos a iniciar un cambio en nuestra sociedad, ¿no? Poniéndolos a ellos por delante, vamos a empezar a ir dejando esas pequeñas cosas que están en nosotros, ¿no? Yo misma, que soy madre, ¿cuántas veces cuando uno ya no tiene argumentos, una mamá, un papá, y dice, pero mamá, y a uno le discuten y dice, pero lo digo yo, ¿y por qué? Porque soy tu mamá. Y punto, ¿no? Entonces, y eso es un tema ya que lo llevamos en sí, ¿no? No sé si a veces hemos visto, por ejemplo, esta película que hace Carlos Alcántara, ¿no?
donde la mamá es presentada y todo el mundo de una manera jocosa, pero quienes hemos ido a ver la película de alguna forma siempre identificamos o a nuestra mamá o a nosotros mismos como madres en esas pequeñas cosas, ¿no? Que suelen ser, porque son parte de nuestro desarrollo cultural, ¿no? Son parte de nuestra cotidianidad. Y parte de nuestra cotidianidad es que hemos crecido en una sociedad en la cual se ha tenido una idea de propiedad de los hijos. Este tema de los derechos de los niños, de los derechos de mis hijos, de que mis hijos tengan voz y voto en las decisiones de la familia, no es un tema antiguo, es un tema bastante reciente. Entonces, a partir de eso es que el derecho a relacionarse con sus padres viene del derecho de los chicos, el derecho de los chicos a gozar de ambos padres, de poder relacionarse con ellos, de poder disfrutar tiempo con ellos, de poder realizar actividades con ellos, de poder verlos, de poder hablarse, de poder escucharse, de poder integrarse con ellos, ¿no es cierto? Entonces es el derecho de ellos, más que de los padres, ¿no? Y así hay que entenderlo, porque a veces, como sea, al juzgado vienen a veces muchas mamás y a veces cuánto me gustaría yo que al firmar mi resolución, simplemente por el hecho de firmarla y por el arte de magia, pudieran nacer sentimientos, ¿no? A veces en un proceso, por ejemplo, por tenencia, que generalmente son las mamás, ¿no? A veces también los papás, no es un patrimonio solamente de las madres, y dicen, no, pero es que ¿cómo se llama? No viene a verlo, ni lo visita siquiera, ni lo llama. Muchas veces lo ha dejado, ha dicho que iba a ir para salir con él y lo dejó esperando. Y entonces eso es porque pensamos que es nuestro derecho, ¿no? Entonces, como es mi derecho, yo lo ejerzo si quiero, y si no quiero, no lo ejerzo. No me he puesto a pensar que no es que es mi derecho, es que es mi obligación. El derecho es más bien de mi hijo, de mi hija, a que pase tiempo conmigo. Es el derecho de él y es más bien una obligación parental mía. Entonces, esa es la forma como la que creo que las familias debemos ir cambiando nuestra visión. Hay este derecho de los chicos a relacionarse con sus padres es un derecho que está reconocido normativamente, sobre el cual, en términos legales, no hay cuestionamiento, ¿no? Está reforzadísimo. La Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 9, dice que el niño que esté separado de uno de ambos padres tiene derecho a mantener relaciones personales y de contacto directo con ambos padres, modo regular, salvo si ello es contrario a su integridad. La Convención sí ha puesto, ¿ven? El niño que esté separado tiene derecho a mantener relaciones personales y contacto directo con sus padres. ¿Por qué es esto así? Porque incluso, por ejemplo, en un tema de conflicto entre padres, que pueden estar separados, pasando un divorcio, pasando un mal momento, el hijo puede decir, yo no me estoy divorciando de mi papá ni de mi mamá. Yo no soy el que está en el conflicto del divorcio. Entonces, a mí no me metan en el problema, ¿no? Yo quiero seguir viendo a mi papá o quiero seguir viendo a mi mamá, según sea en el caso, sin entrar en el conflicto que ellos tienen. Eso es lo que pone la Convención en relieve acá, ¿no es cierto? Y en ese mismo ámbito, su artículo 3 destaca el compromiso de los Estados partes en la protección y cuidado necesario, es decir, lo que la Convención le impone a los Estados partes, es decir, a los países, es que es justamente sus políticas públicas en este caso, o sus normas legales, tienen que ir en esa dirección. Y la Convención sigue reconociendo y otorgando a los padres el deber y la responsabilidad de la dirección y la orientación para el ejercicio de los derechos de sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que la Convención sigue manteniendo en el ámbito de lo familiar, hace descansar en el ámbito de lo familiar, en el ámbito de los padres, esta responsabilidad de la crianza de los hijos. No se la quita y no se la
no se la sustituye y se la da al Estado como tal, ¿no? Como por ejemplo podría pasar en un Estado socialista. No, no, no. Lo que la convención hace es reconocer y reforzar el valor de la familia como primer eje, como primera cédula en la que se forma estos derechos, esta protección integral de los niños, ¿no? Y por tal, nosotros tenemos el Código del Niño del Adolescente y hay un artículo expreso que dice que el niño tiene derecho a vivir en una familia. Y dice en una familia porque puede ser su familia biológica, su familia natural, como también puede ser una familia, su familia extensa, ¿no? Su familia extensa, su familia adoptiva y hasta una familia comunitaria, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la tradición de las comunidades andinas o de las comunidades nativas que tienen de la selva, que tienen un desarrollo distinto al nuestro. Por ejemplo, en las comunidades nativas, ustedes saben que las familias no solamente están conformadas como nosotros lo tenemos por las papá, mamá e hijos, o de una familia nuclear usualmente, ¿no? Sino que la familia es entendida como el clan, como la comunidad, ¿no es cierto? Eso sucede también en las comunidades andinas y en otros países sucede en algunas culturas, ¿no? Como que están atrás a que lo social, lo comunitario, la comunidad vele por sus niños, por sus adolescentes. Entonces, por eso se habla del derecho, repitiendo la convención, habla del derecho a vivir en una familia, es decir, en un núcleo que le dé a él, que le dé a los niños y adolescentes, que les dé la protección, la seguridad de desarrollarse de manera integral. ¿Qué es un desarrollo de manera integral? Físico, emocional, psicológico, moral también. ¿Por qué no decirlo? Sobre todo en estos tiempos, ¿no? En que lo moral está tan relajado. Si no, veamos nomás las noticias. Qué terrible esta noticia de estos 5 chicos, porque son jóvenes, ¿no? Quizás no sean adolescentes, pero son bastante jóvenes, que han violado a su propia amiga, ¿no? Entonces, este tema también es importante. Bueno, están las normas que hablan sobre la patria potestad, y ahí, por ejemplo, nuestro ordenamiento nacional, bastante antiguo también, por cierto, porque es incluso preconvención, esta norma se arrastra desde antes de la suscripción de la convención y se ha ido repitiendo en los códigos nacionales. Por ejemplo, en el artículo 74 le da como deber y derecho de los padres en su inciso E a tenerlos en su compañía y recurrir a la autoridad si fuese necesario para recuperarlos. Ven ahí de nuevo nuestra norma ha mantenido esa concepción invertida de que es el papá el que tiene el derecho a tenerlo en su compañía y no que es el derecho de su hijo a estar en compañía de su padre. Ese es un primer punto que creo que es esencial para que nosotros entendamos la protección de los derechos del niño. Trasladar, invertir esa situación. Es siempre poner al niño en el centro del mundo y nosotros somos los adultos sus satélites que giran porque somos los encargados de ver su protección y no al revés. El adulto en el centro y ellos girando como satélites. No. Eso es lo que tenemos que empezar a mirar con otros ojos. Están también los artículos de la tenencia, los artículos de régimen de visitas. ¿Por qué? Porque siempre se va a cuidar este tema de la relación entre padres y hijos. ¿Y por qué se va a cuidar el tema de la relación entre padres y hijos? Porque, como repito, siempre vamos a reconocer
como elemento fundamental en la formación del ser humano a la familia. Ya sea la familia nuclear, ya sea la familia biológica de sangre, ya sea la familia adoptiva, ya sea la familia extensa, ya sea la familia comunal que se desarrolla en algunas sociedades, digámoslo así, unas sociedades no occidentales, por ejemplo, ¿no? O algunas sociedades nativas, ¿no? O autóctonas, digamos, de algunos lugares, ¿no? Como puede ser nuestra propia sociedad de las comunidades andinas o de las comunidades nativas. Muchísimas gracias, querida Rocío. Realmente la ponencia estuvo brillante, ha sido bastante didáctico, ilustrativo. Estamos seguros que la población va a aprender muchas cosas, o ya está aprendiendo gracias a ti el tema, y sobre todo la importancia, lo que me quedo con esa parte cuando dices, a veces piensa, o hay muchos padres que piensan que tienen derecho de ver a sus hijos, cuando es exactamente lo contrario. El niño tiene derecho de ver a sus padres, a su papá y a su mamá. ¿Qué podrías decir un poco para redondear esta idea, para que cale bien en la población, para que se entienda bien en estos términos sobre que el niño tiene derechos de ver a sus papás, por más que estén separados, porque lamentablemente las estadísticas, la realidad refleja que, bueno, hay familias que están tristemente separadas, ¿no? O en divorcio, qué sé yo, pero aún así el vínculo de los padres hacia los hijos debe ser permanente, no se debe fragmentar, no se debe romper. ¿Qué podrías decirnos al respecto? Mira, Claudita, yo creo que justamente ese es el secreto, ¿no? Que empecemos a cambiar la mirada. Cuando decía la mirada adultocéntrica es porque es eso, nosotros nos ponemos en el centro y ellos giran alrededor de nosotros, y es al revés. Nosotros, ellos son el centro, y entonces el derecho es el de ellos. Ellos son los que tienen derecho a relacionarse con sus padres. Es decir, lo que pasa es que nosotros estamos muy acostumbrados, por ejemplo, incluso en lo judicial, como te decía, a que no haya, por ejemplo, porque hace mucho tiempo, por ejemplo, en lo judicial estamos batallando por algo. Es una corriente, ¿no? Que se aplica en Europa, sí, pero no acá. Que, por ejemplo, cuando hay un problema entre los padres de divorcio, el niño, el Estado, se encargue de ponerle un abogado. Claro, lo que pasa es que ahora dicen que el Ministerio Público hace ese papel, pero no necesariamente. Entonces, ¿por qué? Porque va a defender los intereses de ese niño. Los padres a veces discuten, ¿no? Dicen, no, y es cierto, cuando vamos a la audiencia con ellos y decimos, a ver, señor, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Usted lo quiere sacar fin de semana? No, es que yo quiero sacarlo, mire, doctora, yo quiero llevármelo el viernes a las 6 y lo regreso el domingo a las 7 de la noche. La mamá dice, no, porque eso no así, doctora, por favor, que lo saque el sábado y me lo traiga en la tarde, y que de nuevo lo vuelva a llevar el domingo y lo traiga en la noche. Ah, ya. Entonces, y ellos van discutiendo su tema de cómo ellos se acomodan mejor sus horarios para pasar el tiempo con sus hijos. Y no cómo ese niño puede pasar el tiempo con sus hijos. Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, a veces es, perfecto, los escuchamos y entonces hacemos una entrevista, porque hoy es obligatorio escuchar la opinión del niño, ¿no es cierto? Y entonces cuando tú lo escuchas, sobre todo en los jóvenes, en los adolescentes, porque como tú y yo tenemos hijos adolescentes, la verdad es que ya sus tiempos son distintos. Hay que buscar espacios más bien para nosotros. Ellos también organizan sus vidas, entonces los padres acomodan sus horarios para ver cómo a ellos les cuadra mejor relacionarse con sus hijos. Y la idea es al contrario. ¿Cómo el niño puede relacionarse con ellos? Nadie les pregunta, por ejemplo, si ellos no están tan cansados como para estar yendo y viniendo en un día, como para que el papá se lo lleve y lo regrese en la tarde, o si preferirían pasar un fin de semana, o si se acomoda, o si no, si se sienten cómodos, si no se sienten cómodos. Entonces, yo creo que lo que los padres tenemos que aprender a pensar es que, y sobre todo los padres que mantienen conflicto, es que son ellos nuestro centro. O sea, nosotros
trabajamos, nos sacamos la mugre, muchos dicen, uy, yo lo doy todo por mis hijos, doctora, no sabe cuándo. Incluso no, ya no vamos a hablar de los malos padres, no vamos a hablar de los que no pasan un sol, no, vamos a hablar de los buenos. Vamos a hablar de los que quieren a sus hijos, de los que aún separados trabajan doble porque va a pedirle esto, porque le quieren dar lo mejor, porque lo llevan a los mejores sitios. Aún en esos casos, si no, yo me esfuerzo, yo todo lo hago por ellos. Entonces, si todo lo hacemos por ellos, y si a ese nivel llega nuestro amor, ¿por qué no podemos ser capaces de entender y de ponerlos en primera línea? Y de incluso ponerlos a ellos primero por encima de nuestros intereses, ¿no? O sea, por decirte, cuando se hace un régimen, ¿no? Doctora, es que yo salgo de mi maestría a las 8 de la noche. Ah, muy bien, usted sale de su maestría a las 8 de la noche. O salgo a las 6, doctora. Mire, yo salgo del trabajo a las 5. Y ahí, mire, si yo me voy a buscarlo a él a las 5, llego a las 5:30. Y ya de ahí me paso con él 2 horas y ya a qué horas llego a dormir, doctora. Llego como a las 10, 11 de la noche y mañana me tengo que levantar temprano a irme al trabajo. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué quiere usted? Que el que se sacrifique es el niño, ¿no? O sea, hay cosas tan simples como esas que los padres olvidan, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces tenemos, como seres humanos que somos, ponemos nuestros intereses por encima de los de ellos. Y la idea es la inversa. La idea es que ellos sean el principal motivo, que cuando tengamos que arreglar algo, digamos, pensemos en lo que a ellos les puede hacer bien. Tampoco es hacerle sus gustos, o sea, creo yo, también no hay que exagerar. Pero sin caer, sin llegar hacia el otro extremo tampoco. Hacia el otro extremo tampoco, pero en lo que corresponda. Por algo somos los adultos, pues. No se supone que por algo somos los adultos, por algo tenemos más experiencia de vida, por algo que se supone, no es que tengamos más neuronas que ellos, las tenemos igual, pero nuestras capacidades se han ido aumentando con la experiencia de vida. Entonces, pues, si eso es lo que nos hace más grandes, entonces saquémosle lustre a eso, ¿no? Los padres tenemos que sacarle lustre a eso, tenemos que demostrar que entonces ¿de qué estamos hechos, no? De esas condiciones, no podemos ponernos más bien en el punto de bajar hasta este nivel, ¿no? Ellos tienen que estar a esa altura, entonces ponernos en ese nivel, de pensar primero en los chicos y después, pero como digo, sin caer en el extremo también de que, bueno, vamos a hacer todo lo que ellos nos van a llevar por la nariz, tampoco, porque como te decía, también alguna vez escuché a una psicóloga ecuatoriana en una charla y decía muy bien, no corregir a nuestros hijos es también una forma de maltratarlos, porque no los preparamos para la vida. Así es, claro. Entonces también los padres maltratamos cuando somos complacientes y no corregimos. Puede ser complaciente o indiferente también, ¿no? Totalmente indiferente, eso creo que es peor también. Claro, porque hay padres que basta con que yo doy lo que te satisfago en tus necesidades materiales, suficiente, no me pidas más, ¿no? Y mira, hoy nosotros, por ejemplo, dicen así, Brasil hoy en día está introduciendo a su legislación la posibilidad de que cuando una persona sea mayor de edad, demande a su padre o a su madre una indemnización de carácter pecuniario por la falta de amor que ha sufrido cuando era niño y que ha generado posiblemente muchos problemas de naturaleza emocional. Es que los grandes problemas del adulto, cuando una persona ya es mayor, entrada en años, arrojan muchas veces problemas o traumas de la infancia. Lamentablemente los padres, voluntariamente o involuntariamente, cometen excesos, cometen errores, o cometemos, porque tampoco voy a decir estoy perfecta, pero en realidad a veces eso sucede, ¿no? Entonces hay que exhortar mucho a los padres en su rol educador, en la importancia que tienen, en la responsabilidad, en la gran responsabilidad que tienen en sus manos, ¿no? De criar a nuevas personas, los futuros ciudadanos. Y me gustó esa parte cuando comentaste sobre los valores. Definitivamente esa es la piedra angular sobre la cual nosotros nos desarrollamos. Nuestros padres nos han criado con valores, se espera que nosotros también, y así nuestros hijos, porque los valores
valores nunca pasa de tiempo ni de moda, ¿no? Por más corrientes que vengan, por más tendencias que te digan que no está bien o te induzcan a los jóvenes a hacer otras acciones, los valores siempre deben prevalecer y los valores nacen de casa, vienen del hogar. Esa exhortación a los padres, ¿qué podría venir de tu parte en ese sentido sobre los valores? Bueno, yo creo que nuestra sociedad está pasando lo que pasa porque justamente hay una falta de valores, ¿no es cierto? Porque empezamos a, porque relativizamos los valores y empezamos a adecuarlos a nuestra mejor conveniencia, eso es, ¿no es cierto? Entonces, vamos encontrando que hay, por ejemplo, como decir, ¿no? Ah, lo que pasa es que la mentira depende, pues, ¿no? Si es una mentira chiquita, entonces no hay problema, es una mentirita, pues no ha pasado nada. Entonces, vamos relajándolo, ¿no? Vamos encontrando. La corrupción, por ejemplo, ¿cuál es el problema? Que nos hemos acostumbrado a que eso sea una cosa natural. Nos hemos acostumbrado a que sea una cosa natural. O sea, nos hemos acostumbrado a que si no hay nadie, no hay gente, pasa la luz roja, pues nomás no hay problema, porque si no has atropellado a nadie, ¿por qué vas a hacer tanto? Dicen, ¿por qué va a haber tanto brinco si el suelo está parejo? ¿Has atropellado a alguien? No, te pasas de la luz roja. Entonces empezamos por cosas muy pequeñas y empezamos a hacerlo natural, ¿no? Entonces, ya, me cuelo en la fila, no importa, no respeto la fila, ya, no, una cosita de nada, ¿no? Entonces, esas cosas son el tema de valores. Y los valores, como tú dices, vienen de casa, te los forma alguien en la familia. En algún momento, también en la formación que tenemos, en la charla y los valores, se aprenden a determinada edad y hasta determinado momento. No es una licencia eterna, ¿no? Dice, los niños muy pequeños saben lo que es bueno y lo que es malo. O sea, los niños, dice, hasta los 5 años saben lo que es bueno y lo que es malo por lo que tú, papá o mamá, le dices que es bueno y que es malo. Hasta antes de esa edad no tienen una capacidad todavía para internalizar por ellos el tema de valor. El tema de valor se va a reducir a lo que tu papá o tu mamá te dice que es bueno o que es malo. Y a partir de esa edad, ya recién, que coincide con el tiempo del colegio, ¿no? De la educación inicial, es cuando el niño por sí mismo, además de lo que su papá o su mamá le dice que es bueno o que es malo, va a empezar a trabajar y a interiorizar valores. Entonces, ¿te das cuenta lo importante que es la familia? Muchísimas gracias, Rocío del Carmen, y con ustedes, queridos amigos, me estoy despidiendo hasta el próximo sábado con otra secuencia más. Muchísimas gracias.